Transcurría la década de los 70. A nivel social y cultural, el mundo enfrentaba transformaciones sustanciales. En el contexto nacional asumía la presidencia Luis Echeverría Álvarez. Durante su gobierno, las reformas se orientaron a la modernización acelerada del aparato productivo, la intervención creciente del Estado y la conquista de mercados externos. Equiparable a la urbanización del país, en Texcoco se destacaba un incipiente comercio informal que se establecía en el lugar conocido como Los Portales. En esta metamorfosis se gestionó además la carretera Peñón-Texcoco, ya que esta avenida era de terracería. Es en este contexto de constantes cambios y transformaciones que surge la Escuela Normal de Texcoco. La Normal de Texcoco fue decidida por las autoridades educativas de la ciudad de Toluca, a raíz de que aquí en Texcoco surgió la idea entre algunos compañeros de la secundaria 130, como el maestro Juan Orozco, la maestra Silvia, no recuerdo ya sus nombres, el maestro Adrián Escudero. Entre compañeros y entre pasillos comenzaron a tejer la idea de que debía de haber una normal aquí. Y pues no había en sí escuelas de educación superior. Ellos, de su dinero propio, fundaron una normal de paga y trabajaron en la escuela Juan Ruiz de Alarcón, en esas instalaciones. Mas el gobierno no se las reconoció. Y a mitad de año, el grupo que habían juntado de alumnos y que pagaba su colegiatura, pues le tuvieron que decir que no se las valía. Y se deshizo ese grupo. Fue por eso que surge la normal de Texcoco. Le hablan al maestro Arnulfo y le piden que se haga cargo de una nueva escuela. Dice que sí, que donde están las instalaciones, pues no hay instalaciones, no hay escuela, no hay terreno, no hay nada. Tenía que empezar a trabajar. Recorrimos varios lugares para poder captar alumnos y nos dijeron en Toluca, si ustedes captan 100 alumnos, les aplicamos el examen y nada más vamos a darles un grupo de 50 alumnos. En esa época logramos reunir 100 alumnos y nos dimos el lujo de aplicarles el examen. Nos dieron el grupo nos autorizaron el grupo de primero A, fue con 42 alumnos. Pero en el momento de que se quedan 50 alumnos afuera, el maestro Arnulfo empieza a hacer sus gestiones en Toluca y no contábamos nosotros con aulas propias de la normal de Texcoco. Nos hicieron favor de prestarnos la escuela oficial de la 130, la escuela secundaria de Zahualcoy, ubicada en San Pedro, en el barrio de San Pedro. Nos autorizaron el grupo, pero el maestro inquieto dice, no, ¿cómo se van a quedar los demás alumnos? Entonces nos empezamos a mover y teníamos 2 bochitos. El maestro Arnulfo tenía un bochito y su servidor tenía otro bochito. Y empezamos a vocear. Nos metimos a misa. En la misa anunciábamos para que lográramos nosotros la captación de otros alumnos. Así es como se lograron 2 grupos. Desde que ellos tenían 15 en la bolsa, todo lo tuvieron que poner de su bolsita. Gasolina, propaganda, pago de micrófono,
el andar en las noches, como se los dijeron, en los bailes, en la misa, en todo momento, para hacer propaganda para que esta escuela iniciara. Y así fue como se formó la Normal 21 de Texcoco. Entonces, cuando fue gobernador el profesor Carlos Jan González, se fundan dos escuelas el mismo día, a la misma hora, que son la de San Felipe del Progreso y la de Texcoco. Se abre la convocatoria y solicité ser director en alguna de las dos. Y pues sí, me enviaron a Texcoco. Cuando llegué a la ciudad de Texcoco, pues no había ni terreno, ni pupitres, ni maestros, solamente el nombramiento y un servidor. Habíamos conseguido terreno en Boyeros, una superficie superior a la que está en Tulantongo. Habíamos conseguido también en Tlaxpan, allí a espaldas de Molino de Flores. Allí eran 6 hectáreas. Sin embargo, nos inclinamos por Tulantongo. Estaban 4 porque estaba precisamente, donde se quedó, que es la de Tulantongo, estaba una en Molino de Flores, estaba otra en Boyeros y otra en Lomas del Cristo. Y ya tenía instalaciones, o sea, ya tenía incluso canchas, ya tenía varias cosas. Había constantes huelgas y pues personas que querían en Texcoco que hubiera una escuela normal, sí, pero con ideas un tanto pues arbitrarias en el sentido de la ideología que iba encaminada hacia el comunismo. Entonces pensamos que no era conveniente tener la influencia de Chapingo en esos momentos, y fue otra razón, no básica, pero que también influyó. Lo que yo quería era un personal de calidad, un personal que tuviera entrega, y pensé que los maestros del seminario de Tulantongo podrían quizá aceptar ser profesores de la Normal. El donador, que es don Roberto Flores Pérez, pues sufrió mucho por el ataque que recibía. El terreno del señor Beto no era nada más lo que tiene la Normal, sino enfrente, que hay unos comercios, pero eso no nos lo dio don Beto, lo reservó para su esposa, pero se lo quitaron las personas que no pudieron pues impedir que fuera para la Normal el resto, que fue la mayor parte. Ese terreno lo querían para lotificarlo, y un grupo cerrado de ejidatarios que a la vez eran los dueños de una línea local, gente pudiente, pero un tanto egoísta. Para poder adquirir el terreno, nos citaron a las 5 de la mañana los ejidatarios en Tulantongo. Ahí fue donde nosotros empezamos a que nos donaran el terreno, pero tuvimos un problema. Los señores Ayala nos sacaron la pistola. En una reunión de ejidatarios como los del pueblo no nos querían dar agua, nos presentamos a la reunión, el maestro Arnulfo, el maestro Muñoz, y encañonaron al maestro Arnulfo y lo amenazaron de muerte. En sí, hay en los periódicos de esa época, de 1975, al señor Roberto lo veían como un criminal por haber donado el terreno para la escuela normal, y al maestro Arnulfo pues no lo querían ver ni en el ayuntamiento de Texcoco. 8 años con mucho trabajo, muchos momentos difíciles, pero mucho más fueron los momentos felices. Finalmente se logró que la asamblea firmara a favor de la escuela normal. Me emocionó mucho porque dije, una normal aquí, wow, pues no había escuchado más que la prepa. Iniciamos nuestras clases un 17 de septiembre de 1975.
La primera sorpresa fue que cuando llegamos a la escuela no había escuela. Llegamos a una especie de bodega con mesas ya bastante usadas, con muchas ilusiones. Me ilusionaba mucho, aunque es una carga de trabajo enorme, pero no me importó. Yo creo que cuando traemos ya eso dentro de nosotros, de nuestro corazón, esa emoción por ser algo en la vida. Para construir la normal tuvimos que trabajar en equipo, directivos, docentes, alumnos y padres de familia. Los padres de familia estuvieron muy presentes en todo el proceso. Ellos hicieron gestión, dieron mucho apoyo a los maestros en todos los sentidos, nos orientaron mucho y nos permitieron, porque algunas de las actividades que hicimos para recabar fondos para la construcción de la escuela incluía, por ejemplo, hacer tardeadas. La normal no estaba bardeada, era malla ciclónica, y ya eran 2 aulas que todavía están al entrar luego al lado derecho, y hacia enfrente estaba la dirección. No había más construcciones todavía, eran las 2 únicas aulas y la dirección. Y yo recuerdo eso nada más, y también recuerdo mucho que nos llevaron un árbol para sembrar y dijeron: cuando pasen por aquí van a ver su árbol ya grande y van a recordar. Y yo todavía mi árbol está ahí. Cada árbol tenía nombre, y de que viviera o no dependían nuestras calificaciones. Algunos todavía permanecen, otros sí sé que los quitaron porque tuvieron que construir. Toda institución tiene que ir teniendo su identidad propia. No teníamos terreno, se adquirió terreno. No teníamos mobiliario, se reconstruyó el mobiliario, se pintó todo. El primer escudo se elaboró una convocatoria para que hubiera un concurso y se eligiera al que más conviniera según el jurado. Y en uno de los periódicos viene la persona que obtuvo el primer lugar, y en base a eso se hizo el escudo de la normal. Cuando yo llegué había un escudo. Se supone que hubo un concurso dentro de la escuela y se eligió a unos ganadores, no me acuerdo quiénes lo hicieron ese escudo. Y pues ese escudo fue el oficial durante varios años. Incluso cuando ya éramos normal 21 seguía siendo el mismo escudo. Hasta que el maestro Inocente, que él era subdirector, el maestro Inocente Bruno Nava, él me pidió que hiciera un diseño. Entonces le hice un diseño y quedamos de acuerdo los dos en que sí, nada más le faltaba una frase. Y tomamos creo que esa frase está en la Universidad Pedagógica también. Creo que él me la sugirió, o no me acuerdo bien, pero esa es la frase que está en el escudo de ustedes. El oso, de hecho, fue un regalo del señor gobernador, que en ese entonces el gobernador era Jorge Jiménez Cantú. En ese entonces el director era el maestro Arnulfo Pacheco Sánchez, maestro subdirector Carlos Rivera Bravo. ¿Por qué el oso? En aquel entonces, cuando el gobernador regaló el carro, una forma de agradecerle fue ponerle el oso, porque a él no sé si en el pentatlón o en alguna de esas cosas les dan un grado, y parece ser que él cursó grado de oso. Ese autobús en especial pues también tiene un significado muy grande para nosotros, para las primeras generaciones sobre todo.
No sé hasta qué generación lo disfrutó, pero ciertamente nosotros lo estrenamos y lo disfrutamos en grande. Reglamento y los alumnos, por ejemplo, si llegaban a las 7:01 ya no entraban. No había era cero tolerancia. Salían a las 4 o 5 de la tarde, porque las clases del currículum terminaban a las 2. A esa hora empezaban los talleres. Entonces muchas veces tenían que llevar su comidita, porque el taller era forzoso. Le llamábamos clubes. Había de periodismo, de aves de corral, de corte y confección, de banda de guerra, danza, música. Luego también en el reglamento decía que el personal docente de orientación y directivo tenían 3 kilómetros a la redonda de la misma autoridad como que si estuviera uno dentro del plantel. Las prácticas se hacían en las escuelas primarias. Hablábamos con el supervisor. No nada más era un supervisor, porque podíamos ir a escuelas federales, estatales, particulares. O sea, era muy diferente. Tú no te podías presentar a la escuela de prácticas si no hubiese entregado todos tus materiales de toda la semana, no del día, de toda la semana. A veces los muchachos se iban a las 2, 3 de la mañana, nos tocó trabajar con ellos. A veces las esposas del maestro Ángel, por ejemplo, ella a veces nos llevaba la cena. Era una vida muy bonita. Cuando yo escucho o paso cerca de la escuela, para mí sigue siendo muy emocionante. Es remontarme en el tiempo, es regresar, es recordar. Es importante que el maestro dé el corazón ahí. Y es hermosísimo, hermosísimo ser docente. A mí me gustaría mucho invitar a los jóvenes normalistas, para que asuman todos los retos que les presenta la vida, porque eso los va a hacer crecer profesionalmente y como personas, que nunca sean mediocres, que siempre den lo mejor. Nosotros, los muchachos de ayer, llegamos con nada a la escuela y logramos todo lo que hemos querido, pero solamente es las ganas de hacer bien las cosas, el empeño y sobre todo el compromiso, porque esta escuela básicamente nos forma para trabajar con lo más valioso, que son los niños, que son los jóvenes, que ellos siempre esperan lo mejor de nosotros. Bueno, yo les decía siempre a mis alumnos, cuando vayan a eduquen con la verdad. Dicen que hay 2 cosas que te mueven y que mueven al mundo. ¿Y saben cuáles son? Son el amor, el trabajo para poder transformar. La educación es praxis, reflexión y acción sobre el mundo para transformarlo. Educar es un acto de amor, de temple, de esfuerzo y arrojo para y con los otros. Hacer escuela siempre será un espacio de encuentro entre seres humanos, entre el pasado, el presente y el futuro, que se conjugan para narrar historias en que la educación es el hilo que une, que comunica, que conecta, que permite construir comunidad. Disculpan las malas intenciones cuando habla el corazón, no sé controlar mis emociones. También la indiscreción